Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas como todos los sábados con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida. ¿Y tú? Bien, regio. Yo encuentro que cada día nos quieres más aquí. ¿Te has Sí, fijado que tenemos es como una decoración. Sí. Yo creo que debe ser el programa Inspírate. Sí, puede Debe ser. ser la decoración de Christian Priest, que nos Algo dejó quedó mucho ahí. más elegante. Claro, quedó más elegante esto. Sí, Saludos puede ser. a Christian Priest, que lo queremos muchísimo. Bueno, pero hoy día nos vamos de viaje nuevamente en el tiempo, en el espacio, a recorrer. Estamos hablando de historias nacionales, de países, y hoy día nos vamos a ir a Alemania. Sí, pues nos vamos para Alemania, un país, la verdad es que... Joven, de los más jóvenes Viejo. de Europa. Claro, o sea, si uno piensa en su historia es larguísima, pero como Alemania, así como país unificado, es de los más jóvenes. Un país que, bueno, siempre se dice que es como la potencia en Europa, pero que hoy día, la verdad, está bastante de capa caída. Bueno, Europa en general, la Unión Europea en general no lo ha hecho bien. Pero Alemania, entendamos que era el gran motor europeo, que previo a la pandemia crecía un 5% y hoy día va a estar en un 0%, o sea, no va a crecer. Lo que demuestra que han tomado el camino de cómo hacerlo mal. Exactamente, han tomado todas las políticas y sí que efectivamente esas políticas que están demostradas que no funcionan, pero que la Unión Europea insiste en seguir por esa línea. En la economía de Alemania se ve claramente también las consecuencias negativas de la Agenda 2030, o sea, han tomado muy malas decisiones. Por eso, la pésima política energética, cerrar las plantas nucleares, dar subsidio a todas lo que son las energías renovables, solares, en fin, que por unos montos asombrosos, y después dejar al país dependiendo del gas ruso, claro, que la guerra de Ucrania evidentemente va a complicar. Y por otro lado, lo que no pueden financiar, el crecimiento del Estado, el gasto excesivo financiado desde inflación y por lo tanto con deuda, pésimo. Claro. Sí, pues, y cómo se llama todo lo que han hecho con la industria automotriz, que prácticamente la van a liquidar. Y si uno piensa, o sea, si piensas en Alemania, uno de repente piensa qué cosas tiene buena Alemania, aparte de la cerveza, aparte de bellísimos paisajes. Evidentemente que se te vienen los autos a la cabeza, y con esa disposición de que aquí a no sé qué año tienen que tener puros autos en el fondo eléctricos, le están dejando en bandeja a toda la industria automotriz a los chinos. Exactamente. Bueno, la Volkswagen ahora trasladó, creo que son 20 modelos para fabricarlos completamente en China. Por lo tanto, el traspaso de la investigación y desarrollo alemana está pasando al mundo chino y ellos están dando una ventaja, para qué decir el tema migración. Pero bueno, ya vamos a llegar un poco a la política contingente, pero es una historia larga, porque independiente que como Alemania unificada, la fecha es 1871, la formación del segundo imperio alemán, hay una historia anterior que podríamos llamar el primer imperio alemán, que incluso tiene una historia anterior como base en lo que es el imperio carolingio, podríamos decir. Claro. O sea, claro, hay que entender primero que hay un pueblo germano que habitaba en esta zona, porque hablamos de la Germania, un término romano. Los romanos no entraron en la Germania, o sea, más allá del Rin y el Danubio, pero sí en ciertas zonas. O sea, hay romanización en toda la zona de Treveri, o sea, de Trier, donde hay ruinas romanas impresionantes. Pero, claro, una tierra de bosques, de tribus, de cipes germanas diversas, que posteriormente a la caída del Imperio Romano van a instalarse y desde podríamos decir, el grupo de los francos se va a constituir ese Imperio Carolingio, un poco para la base anterior, que no es que empiece ahí. Claro, y va a ser precisamente Carlomagno el que va a lograr incorporar a la cristiandad dos territorios que son bien importantes en lo que hoy día es Alemania, por una parte la zona de Baviera, y por otra parte Sajonia. Y ¿Qué le costó cantidad? Claro, el propio Ginardo es el que dice que nada fue más duro que las batallas en contra de los sajones, porque eran un pueblo súper feroz, y que le dieron dura resistencia a Carlomagno. Sin embargo, va a lograr someterlo. Widukind era el líder en ese momento de los sajones, y como todo en Carlomagno, no solo los incorporaba a su dominio, sino que los incorporaba a la cristiandad, porque estos pueblos en el fondo terminaban cristianizándose. Y
lo que va a ocurrir es que Carlomagno, cuando muere, va a heredar en su hijo Ludovico Pío, y cuando muere Ludovico Pío, el Tratado de Verdún, 843, se divide el Imperio Carlomagno. Y entonces hay muchos historiadores que plantean que uno ahí podría encontrar el origen, por un lado, de lo que es Francia, y también el origen de lo que va a ser posteriormente Alemania, porque a Luis el Germánico le toca el territorio de la Francia Orientalis. Hay que entender además que Carlomagno era un personaje que, bueno, los franceses dicen que es muy francés, pero los alemanes dicen que es muy alemán, y lo cierto es que Carlomagno va a trasladar la capital, que era París, la capital del reino franco era París del año 508, Carlomagno la va a trasladar a la ciudad de Aachen, Aquisgrán, o sea, Alemania. Así que es un personaje bien alemán también. Sí, bueno, o sea, siempre nosotros hablamos, los franceses hablan de Charlemagne, nosotros hablamos de Carlomagno, pero los alemanes hablan de Karl der Große. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, en ese territorio de Luis el Germánico se va a conformar ese primer imperio alemán, que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, que se conforma en el año 962, cuando aparece aparece la figura de Otón, ya Otón I, de la dinastía de los Otónidas, o la dinastía de Sajonia, porque precisamente era una familia que venía de Sajonia. Y ese Sacro Imperio va a tener como característica el hecho de que va a ser una monarquía electiva, ya va a haber... O sea, va a mantener todos los principados y todas las distintas, podríamos decir, comillas, no es el ejemplo real, pero Alemania fue federal siempre. Fue federal siempre, claro, porque eran distintos, eran obispados, reinos, arzobispados, ducados. Llegó a ser un mosaico de 350. Pero eso posterior, claro. Posterior, pero se fue fragmentando. Entonces, la verdad es que el poder del emperador termina siendo un poder nominal. Pero nace con la idea de renacer lo que era el imperio carolingio, lo que era el imperio de Carlomagno. Exactamente. Y ahí tenemos, bueno, a Otón, y de ahí en adelante podríamos hablar de este periodo, el periodo medieval, en el cual varios emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico van a tener importancia, digamos, relevante, sobre todo si pensamos ya en el marco de un occidente maduro que busca expandirse, y precisamente en ese momento se produce el llamado de Alejo Comneno pidiendo ayuda desde Constantinopla, y bajo esa petición en Clermont se hace el llamado a la cruzada. Entonces, si bien la primera cruzada es más bien francesa, porque los caballeros son principalmente de la zona de la Champagne, de la segunda y especialmente la tercera cruzada, que es denominada la Cruzada de los Reyes, ahí va a participar por una parte Ricardo Corazón de León, rey entonces de Inglaterra, Felipe Augusto, rey entonces de Francia, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Barbarroja, o sea, Federico Barbarroja, que era, podríamos decir, como de la segunda dinastía reinante en este Sacro Imperio, que eran los Hohenstaufen, originarios de la zona de Suabia. Exactamente. Bueno, y este Federico Barbarroja va a ser importante, el periodo en general del Sacro Imperio. Hay que entender que es el periodo medieval de la fundación de monasterios, si uno piensa, es el periodo, por ejemplo, de la Hildegarda de Bingen, que es sin duda la mujer más inteligente que ha existido en la historia, una polímata magnífica, una mujer que además, pensando en el siglo XII, aleccionaba al emperador, al papa, que hacía viajes, hacía clases públicas, o sea, nadie se imagina eso, y menos en el medioevo. Y medicina, recetas de cocina, todo. Pero las feministas no... No, las feministas no la quieren. La pasan por alto. Por supuesto, por supuesto. Pero la verdad es que, bueno, a todo esto, yo te compartí a ti la receta de las galletas. Yo creo que no, porque la receta la tiene bien guardada la Pati. No. La receta de las galletas, la Hildegarda, que son galletas de la felicidad. Son extraordinarias. Sí, así que voy a tu casa me como una, pero no tengo idea de cómo se hace. Bueno, pero efectivamente es un periodo de esplendor, y esa cruzada en que participa Federico, bueno, él va a terminar bastante mal, porque termina cuando viene de vuelta, se ahoga, literalmente. Ahora, no era fácil, no era fácil si tú te caes con esas armaduras que se usaban en esa época. Ya con ropa te ahogáis. Sí, no, yo me ahogo de todas maneras.
Sí, pues bueno, no va a terminar bien, pero sí, y adelantándonos un poco, hay que entender que la figura de Federico Barbarroja va a ser tan importante que después, en el siglo XIX, cuando empieza la idea, el nacionalismo, la idea de unificar Alemania, se va a tomar su figura como el sueño de esa Alemania unificada, y entonces se va a hablar de que él era, en el fondo, Federico Barbarroja, el de la barba roja, y después Guillermo I era el de la barba blanca, y de hecho hasta van a hacer un monumento donde están los dos personajes, claro, ¿no? Que este Barbarroja está despertando, pero que en el fondo ha aparecido este otro personaje que va a liderar la unificación. Así que es un personaje importante. El problema va a ser que tras él la cosa se comienza a complicar, van a comenzar también las pugnas por el poder entre la iglesia y el político. Hay que entender, claro, también la figura de el otro Federico, que va a generar la pugna entre el Papa y él, o sea, los güelfos, los ghibelinos, el llamado Supermundi, que va a ser una cosa magnífica, porque realmente yo creo que de esos hombres hay que echar un poco una mirada más profunda, porque como dicen, por sus obras los conoceréis. Ya que estuvimos en el Castel del Monte, realmente, sí. O sea, yo estoy así como un poco fascinada con su figura. Sí, no, extraordinario, es como para entrar a estudiarlo más en detalle. Y además, claro, hay que entender que en ese periodo el Sacro Imperio Romano Germánico incluso se va a ampliar hasta los territorios de Italia, porque sí, en el fondo él es hijo de Constanza de Sicilia, que claro. era... nace en Sicilia, de hecho. Claro, y ella era la hija, en el fondo, del normando, de Roger, normando, claro. Sí. Así que ahí hay una unión de cosas que es realmente fascinante. Pero claro, después en el Sacro Imperio se va a producir lo que se conoce como el periodo del interregno, que van a haber varios años en los que va a haber una elección doble de emperadores, o sea, la pugna por el poder, hasta que comienzan poco a poco a aparecer la familia de los Habsburgo. Los Habsburgo, que eran una familia originaria de Suiza, no muy importante, pero que toman la decisión de, más que querer tener el poder, o la corona de emperador, de favorecer su propia familia a través de alianzas matrimoniales. Y lo van a lograr. Y el primero importante va a ser Rodolfo I, que se va a enfrentar al rey Ottokar de Bohemia, lo vence, Ottokar muere en la batalla, y eso es lo que hace que los Habsburgo, en el fondo, se tomen la zona de Austria, de Estiria, y se conviertan en duques de Austria. Y posteriormente ellos mismos van a decidir ser archiduque. Sí, no, que ya duque era como muy poco, muy simple, entonces ahora soy archiduque, así de simple. Y luego de Rodolfo va a venir la figura, ya con Maximiliano de Habsburgo, el título de emperador va a quedar siempre en las manos de un miembro de la familia Habsburgo. O sea, se transforma en algo hereditario, a pesar de que era algo electivo. Y entonces había que sobornar a los electores. Bueno, y ahí, por supuesto, o sea, de hecho, la política va a operar, y claro, quien pagaba más, básicamente lograba el trono. Hay que entender que incluso, si pensamos en el siglo XVI, la pugna va a ser feroz. Particularmente Francisco I, rey de Francia, literalmente se va a gastar el reino entero por intentar sobornar a los electores, y sin embargo no va a poder ganar. Enrique VIII también va a querer. Ahora, probablemente no puso la misma cantidad de plata que Francisco I, pero finalmente el que debe haber puesto finalmente más plata va a ser el que se va a convertir en Carlos V, que era de la familia Habsburgo, Carlos V de Alemania, que es el mismo Carlos I de España, que había nacido en Flandes. Por lo tanto, cuando uno lo piensa, muy español, cuando llegó a España no hablaba ni español. No hablaba castellano. Posteriormente va a hablar castellano, por supuesto, y sin duda va a hablar alemán. Es un hombre de mundo, muy viajado, un hombre, bueno, realmente magnífico. Emperador universal. Un emperador universal, y que va a tocarle gobernar esta Alemania ya totalmente fragmentada en lo político, que además se le van a producir una serie de problemas. Él va a tener que enfrentar, por una parte, el peligro del turco, en la época de Solimán el Magnífico, y por lo tanto su enemistad con Francisco I también se va a producir las cosas más inesperadas, o más bien más políticas, porque Francisco I, siendo rey cristianísimo, odiando a Carlos V, va a aliarse con el turco, que era como, se supone que era el enemigo, para poder oponerse. Política. Pero aparte del turco, a Carlos V le va a tocar la Reforma. Y la Reforma sí va a ser una estocada mortal
para el Sacro Imperio Romano Germánico, porque era el sacro, es decir, ese concepto cristiano, ese concepto de la cristiandad unida, lo que le daba probablemente la posibilidad de en esta diversidad tener una unión. Pero ya fragmentada Alemania, va a ser muy complejo. Y además Alemania va a caer después de Lutero, porque Lutero rompe con la Iglesia en 1520, y en 1525 estallan las guerras de religión. Primero la rebelión de los campesinos, que va a ser aplacada, y esa guerra va a extrapolarse hasta 1555, en la que se establece la paz de Habsburgo, que establece que según la religión del príncipe, la religión de la región, ese principio latino, cuius regio, eius religio, pero que no se soluciona ahí, porque la guerra vuelve a recrudecer, digamos, al siglo siguiente, y Alemania en rigor va a estar en guerra entre 1525 y 1648. O sea, estamos hablando de más de 100 años de guerra, y además hay que entender que la fase final, la de 1618, la llamada Guerra de los 30 años, es una guerra religiosa, sí, pero política, en la que todas las potencias europeas van a pelear. En la primera guerra, podríamos decir, europea, general, política, pero se va a pelear en suelo alemán. Por lo tanto, Alemania va a quedar diezmada y retroceder. O sea, si uno mira económicamente, el retroceso de Alemania comparativamente con el resto de los países europeos en ese entonces es dramático. Sí, pues dramático. Imagínate la cantidad de años en guerra, las consecuencias fueron importantes. Pero en 1648 se firma la Paz de Westfalia, con la que se pone fin a esa guerra a los 30 años. Exactamente. Pero vamos a ir a la pausa y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Alemania, y estábamos hablando de las guerras de religión que finalmente culminan con la Paz de Westfalia en 1648, siglo XVII. Claro. Y lo que va a ocurrir ahí es que tras, en el fondo, esa guerra a los 30 años, este Sacro Imperio Romano Germánico va a quedar totalmente fragmentado, dividido religiosamente, y ya ahí, es lo que te decía al comienzo, son más o menos 350 entidades políticas entre reinos, ducados, arzobispado, que lo conforman. Y por lo tanto, la autoridad del emperador es, la verdad, francamente nominal. Era difícil gobernar. Hay que pensar que, además, o sea, la pérdida de unión religiosa va a implicar incluso que los emperadores dejan de ser coronados por el Papa. Para el Papa ya no tenía sentido coronar a un emperador que reinaba sobre reinos que no todos eran cristianos. O sea, de hecho, Carlos V es el último en ser coronado por el Papa. Coronado en Bolonia. En Bolonia en 1530, claro. Que es super, vamos, algún día podríamos hacer un programa de la Orden de Malta, porque como estuvimos muy interesadas en eso, hicimos unos nexos importantes que yo creo que la gente los tiene que escuchar. Así que ahí lo vamos a hacer. Así que bueno, se pierde esa unidad. Pero también va a ser importante que, como consecuencia de esta guerra, va a comenzar a producirse el auge de Prusia. Una Prusia que a partir del año 1701 se va a elevar a la categoría de reino. Y ahí está la familia de los Hohenzollern, que se van a transformar, en el fondo, en estos reyes de Prusia, y que de la mano de esos Hohenzollern vamos a llegar finalmente a la formación de Alemania. Bueno, ahí dentro de Prusia hay que entender que, bien tú dices, se eleva a categoría de reino. Ya había figurado en la Guerra de los 30 años la figura del gran elector. Y posteriormente, claro, efectivamente, va a aparecer este reino de Prusia, donde probablemente la figura más emblemática es el llamado, ya en vida, Federico el Grande, ya que es Federico II de Prusia, que efectivamente va a ser un hombre también multifacético, porque va a ser un artista, un humanista, un hombre
que va a entender la geopolítica de una manera distinta, por lo mismo, porque tiene esa capacidad humanista e intelectual, pero además va a ser un gran guerrero, o sea, probablemente sus Claro, triunfos... cuando uno habla del ejército prusiano, que era el mejor, es él. O sea, su padre ya había hecho muchas sí. cosas, su padre nunca había perdido una guerra y le exigió mucho en la parte bélica a este hijo, que aprendió muy bien y Tocaba la aprendió flauta, mejor. además, parece que de O una sea, de manera... hecho es considerado de los mejores compositores para flauta traversa de la historia, y ejecutaba en su palacio, porque además se va a rodear de artistas, va a embellecer la ciudad de Berlín, va a hacer el Teatro de la Ópera, va a hacer una serie de edificaciones que están hoy en Berlín, pero además va a construir en Potsdam, Sanssouci. No, Todos queremos ir a vivir a Sanssouci. Una maravilla, es una maravilla. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Oye, mira, ¿sabes que los Federico? Vamos a tener que hacer un ciclo de los Federicos. Sí, buen nombre. Ya tenemos 3. ¿Sí? Sí. Exacto, el Federico. Sí. Federicos. Sí. Bueno, Federico efectivamente va a cambiar digamos, el estatus, porque primero va a ganar guerras, porque Prusia era un reino recién surgido y va a ganar una guerra contra Austria, va a incorporar la zona de Silesia, ahí probablemente es emblemática la batalla de Leuthen, que de hecho tiene un coral súper importante, pero al punto que además va a ser el que va a organizar las leyes, los cánones prusianos, además va a organizar el servicio público, va a crear el banco, digamos, estatal, por otra parte, va a crear subsidios para los agricultores. Va a ser una serie de reformas que van a permitir que Prusia efectivamente empiece a competir con Austria. Dentro del mundo germánico, Austria era lo más importante. Cuando uno piensa en el Sacro Imperio Romano Germánico, incluía a Austria. Por eso es el concepto de la Gran Alemania. Pero Prusia va a empezar a aparecer. Evidentemente, posteriormente a esto, va a haber un paréntesis, que es las invasiones napoleónicas, donde efectivamente Napoleón, después de la Revolución, va a tomar estas ideas que son propias de Francia, al invadir Europa las va a extender y le va a ganar constantemente a Austria por una parte, pero también a Prusia. ¿Ya? De hecho va a terminar entrando en Berlín, va a ir a visitar la tumba de Federico el Grande, ¿ya? Porque lo admiraba muchísimo, y por lo tanto ese va a ser un momento complejo. Pero ya a la derrota de Napoleón, la idea de Alemania, podríamos decir cultural, porque Alemania no existe, es más, el propio Voltaire había dicho eso, y eso había despertado en un pastor luterano, que es el origen de lo que denominamos el movimiento romántico alemán, que es Herder, que va a hablar, dice, ¿cómo que Alemania no existe? Hay un algo, un espíritu, un algo que culturalmente nos constituye, una lengua, y habla del concepto de Volksgeist. Y de ahí nace el movimiento romántico, que lo conocemos como Tormenta e ímpetu, Sturm und Drang, en el que vamos a tener a la escuela de Jena en específico, que efectivamente va a empezar a preguntarse qué es Alemania. Y aparte de las ideas filosóficas que van a surgir en Jena, de un mundo cambiante que básicamente comienza a abandonar a la figura de Dios y busca una religión de sustitución, o sea, esto va a estar empapado de socialismo, de nacionalismos también, van a surgir los germanistas, pues, y dentro de los germanistas van a plantear que es el alemán, el idioma, lo que ha hecho el pueblo hacia atrás, lo que constituye una nación. Y ahí están los hermanos Grimm, por ejemplo. Claro, que uno los tiene muy en la retina por los cuentos, pero si uno analiza en el fondo la importancia que tienen en esta búsqueda como de qué es lo que definía el ethos alemán. Bueno, ellos van a escribir el Wörterbuch, que es el diccionario etimológico de las palabras alemanas, van a escribir una historia de los reyes de Alemania, la gramática, o sea, suma y sigue, y por lo tanto, desde esa búsqueda queda como establecida la idea de que es el alemán lo primero que define a una Alemania. Y eso también se va a producir el movimiento, se va a producir también en el resto de Europa. Hay que pensar que paralelo estaba ocurriendo más o menos lo mismo en Italia, y entonces también la joven Italia, la joven Irlanda, que iban así como todos unidos en la búsqueda de esa definición. Y entonces ahí está la joven, la Junge Deutschland, que además podríamos decir fusiona estos elementos de socialismo, nacionalismo, que están en el ambiente, y básicamente podríamos decir,
así como el socialismo es y el secularismo alimenta el camino al socialismo, estos nacionalismos van a terminar también siendo religiones de sustitución. Sí, pues y ahí también hay que decir que si estamos hablando de la historia de Alemania, otra de las cosas que tiene Alemania como bien característico es que probablemente los pensadores sí. más duros son todos alemanes. Pero no sé si es el clima, no sé si es... Bueno, el alemán, además, el idioma, lo que hace que tengan una capacidad de razonamiento, yo creo que mucho más profunda que los que hablamos otros idiomas. Es que el alemán crea palabras y eso es importante porque la cantidad de conceptos es lo que determina tu rango de pensamiento y si tú tienes posibilidad de extender los conceptos, la posibilidad de pensamiento aumenta. Ahora, dicho eso, efectivamente todos estos movimientos se van a mezclar con lo político. Pensemos que los hermanos Grimm van a estar involucrados en la revolución de 1830, claro, que es una revolución donde ya aparece la bandera tricolor con los colores de Alemania, no en el mismo orden, pero ellos van a estar involucrados en un movimiento que se llama los 7 de Göttingen, que eran profesores de la Universidad de Göttingen, que básicamente van a exaltar esta idea nacionalista. Ya en 1848 va a haber otra ola de revoluciones y, por ejemplo, si nosotros pensamos en las barricadas de Dresden, va a estar, por ejemplo, Richard Wagner, que también es un protogermanista, que ha tomado la mitología germana y ha decidido crear tomando a Hegel este concepto del espíritu que abarca toda la realidad, este concepto del arte total. Ese es su concepto, o sea, de abarcar toda la realidad. Entonces, ahí estaba, después va a terminar en Suiza, pero ahí estaba Bakunin también. Y por lo tanto, podríamos decir, hay un caldo socialista que no nos podemos olvidar que tanto Marx como Engels eran jóvenes hegelianos y básicamente es esa hebra la que va a tomar el camino del llamado socialismo científico. Claro, exactamente. Y entonces, en ese contexto es cuando aparece la figura, el gestor de la unificación, que es Otto von Bismarck, que había nacido precisamente en 1815, que es el año de la derrota de Napoleón. Fue compañerito de Marx. Sí, en Bonn. Claro, y es un hombre que comienza a desarrollar su carrera política, podríamos decir. Había sido diplomático, había sido embajador tanto en París como en San Petersburgo. Eso le sirvió para conocer un poco la política, o sea, dominar el arte de hacer política en ese momento. Y se va a transformar en un personaje indispensable para quien era en ese momento, en el fondo, este rey de Prusia, que era Guillermo I. Y él va a ser genial porque cuando uno analiza, cuando él dice que para poder unificar Alemania va a necesitar sangre y hierro, y cuando lo explica en presencia de Benjamin Disraeli, lo dice con todas sus letras, que va a necesitar guerras. Exacto, y dice, voy a hacer esto, voy a hacer esta guerra, y después que la gane voy a hacer esto otro, y todos se reían porque parecía como una cosa como en broma, y Benjamin Disraeli, que era un político de tomo y lomo, pero además también, otra vez, un humanista. Disraeli fue novelista, Disraeli estudió dramaturgia, es el primer dandy, o sea, era un hombre que se vestía de chaqueta de terciopelo roja, o sea, buen mozo no era, pero tenía buena pinta. Más que todo tenía una alta estima de sí mismo, más allá de la que probablemente el resto, pero por lo mismo, por esa actitud, irradiaba una seguridad muy particular. Y él va a decir, cuando escucha a Bismarck hablar, todos se reían, dice, cuidado, este hombre realmente va a hacer lo que está diciendo. Dice, this guy really meant it. Claro, y él lo va a hacer, pues. O sea, se va a unir a Austria, se va a enfrentar a Dinamarca, le va a ganar a Dinamarca, va a crear el conflicto con Austria, va a entrar en guerra con Austria, le va a ganar a Austria y por lo tanto ahí va a sepultar la idea de que la unificación alemana hubiera podido venir desde Austria, que había sido como el reino más importante. El reino más importante. Y por lo tanto va a surgir la idea que para unificar Alemania va a ser la pequeña Alemania con Prusia a la cabeza, y después de eso él sabe que su gran problema en el fondo eran los reinos del sur, los católicos, Baviera, y para eso necesitaba que entrara una guerra. Francia va a ser la nación, pero necesitaba que les declararan la guerra. Y ahí se va a aprovechar de una situación que estaba ocurriendo en España, o sea, no tenía nada que ver. En España había habido una revolución que había sacado a Isabel II, andaban buscando un subastando la corona, y deciden ofrecérsela. Aparece como candidato un Hohenzollern, a lo que Francia evidentemente se va a oponer, porque habría quedado entre dos Hohenzollern.
Y ahí utiliza ya toda esa capacidad de la diplomacia para modificar un texto, al telegrama de Ems. Claro, le cambia la redacción y eso hace que Napoleón III pise el palito, le declara la guerra e inicie la guerra franco-prusiana, que la verdad los prusianos van a hacer papa a los franceses. Que los prusianos además habían hecho ciertos adelantos, porque una cosa bien importante es que ya con Federico el Grande había creado una educación al servicio de la industria, y esto se va a incrementar ya en la época de Bismarck. Y esto va a desarrollar una industria que obviamente una vez que Alemania ya se unifica políticamente va a entrar con acelerador en la segunda fase de la revolución industrial. Pero hay que decir que dentro de los cambios que había hecho la industria alemana va a ser la carga de los fusiles por atrás. Sí, y eso le va a dar una rapidez y además, a los prusianos que ya en esa guerra los prusianos ya empezaron a usar el ferrocarril para trasladarse. Por lo tanto, lograron entrar en el territorio francés y los franceses iban de a pie. Entonces, tuvieron esa ventaja. Y la batalla, terminan tomando prisionero al propio emperador francés. Exactamente. Bueno, y ahí, después de vencer a los franceses, Alemania se va a constituir como imperio y se va a declarar el segundo imperio alemán en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, o sea, la humillación más grande. Y evidentemente eso va a quedar como sangre en el ojo para Francia. Y el segundo imperio alemán efectivamente va a remeter en la segunda fase de la revolución industrial y va a venir un periodo de auge económico que se va a manifestar sobre todo en la ciudad de Berlín, en las vanguardias. Berlín se va a convertir en el lugar de mayor vanguardia europea, lejos, o sea, mucho más vanguardista. Si uno piensa en el Art Nouveau, que se da, por ejemplo, en Francia, y lo mira desde Alemania, lo que se denomina el Jugendstil, efectivamente tiene un desarrollo mayor en la parte, o sea, Berlín era la capital. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial no quedó prácticamente nada, pero realmente las vanguardias de Berlín eran algo impresionante. Por otro lado, se habían unificado tarde, y claro, la competencia industrial con el Reino Unido era algo importante. El Reino Unido le va a salir este competidor que va a empezar a ganarle industrialmente. Para 1913 Alemania produce más que el Reino Unido, y eso explica que el Reino Unido se enfoque en el colonialismo, y ese es el drama de Alemania, porque Alemania producía más que el Reino Unido, pero no podía competir porque el Reino Unido tenía colonia, tenía materias primas y mercado asegurado. Entonces necesitaba colonia. Ya en la era Bismarck va a buscar, de hecho, va a haber una serie de conflictos en el Oriente. Si uno piensa, esos conflictos van a permitirle hacerse algunas islas, de una zona en China, la zona del Shandong, Qingdao, donde efectivamente hasta el día de hoy se produce la mejor cerveza china, pero es alemana. O sea, uno ve las fotos. Y impactante, es impactante, parece Europa. Una ciudad europea, claro. Pero también van a tener colonias en África, donde efectivamente aquí hay que decir que todas estas ideas de religión de sustitución también van a estar empapadas por lo que es el darwinismo, que Darwin publica El origen de las especies por selección natural en 1859, y él escribe esta idea de que sobreviven los aptos y mueren los ineptos, digamos, que no se pueden adaptar a los cambios, para las ciencias naturales. Pero rápidamente esto es aplicado a las ciencias sociales, y esto es lo que se denomina darwinismo social. O sea, la idea de que el ser humano es una especie más y que también evoluciona, sobreviven los aptos, mueren los ineptos, y básicamente se habla de la sociología como tratar de mejorar la sociedad, vamos ayudando, y vamos cortando aquellos elementos que no son gratos ni útiles para la sociedad. Entonces, es perverso porque efectivamente el darwinismo social va a ir de la mano de lo que se llama eugenia, eutanasia, y efectivamente va a ser en el Segundo Imperio donde empiezan los primeros problemas. Déjame contarte a vuelta de comercial. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo.
hablando del segundo imperio alemán, y solamente era para contarte que efectivamente este concepto de darwinismo social va a llevar a la idea también combinado con la política de razas que va a estar en el ambiente, y piensa tú, agrégale a Nietzsche esa idea de los superhombres, en fin, todas estas filosofías unidas del Lebensraum, que también empieza claro, a va ahí. a llevar a Ratzel a hablar de Lebensraum, y van a pensar un Lebensraum en Namibia, pero Namibia tenía habitantes, y va a provocar un genocidio tremendo. Horroroso, o sea, sí. Es súper importante tener claro eso, porque esto ya estaba en el siglo XIX. Sí, claro, no son ideas que de repente se le ocurrieron a Hitler de la nada. No. ¿Ah? Y ojo, estaban todos en eso, porque Estados Unidos va a ser el país que va a tener una mayor política de eugenics, y de hecho los proyectos de aborto, el Planned Parenthood, que hasta el día de hoy existe y que es financiado, en fin, nació como un proyecto que se llamaba The Negro Project. Claro. O sea, era un proyecto racista que quería eliminar básicamente a los negros de Estados Unidos, un tema espantoso. No, este tema es realmente espantoso. Pero claro, el segundo imperio alemán va a llegar a su fin con la Primera Guerra Mundial. Claro, llega a su fin con la Primera Guerra Mundial, se los va, además en el Tratado de Versalles se los va a responsabilizar de la guerra, se los va a obligar a pagar grandes indemnizaciones, además si no pagaban, Francia tenía el derecho de intervenir en la zona industrial, y por lo tanto la cosa va a ser sumamente compleja, porque tras la guerra además se va a producir en el fondo en todas partes de Europa podríamos decir un incremento de estas ideas socialistas que van a cobrar fuerza, porque hay que pensar que en medio de la guerra se había producido la Revolución Rusa, y entonces con la esperanza de nuevos octubres, en el fondo el ambiente generalizado va a ser el auge de estos grupos y la violencia de estos grupos comunistas. Y en el caso de Alemania se va a establecer esta República de Weimar, que va a estar en una situación sumamente frágil, con la peor inflación que ha existido en la historia, una república débil, y ahí aparecen estos personajes, la Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, que eran en el fondo los miembros del Partido Comunista, de la Spartakusbund, que intentan tomarse el poder en la ciudad de Berlín, finalmente van a morir, se transforman en especies de, en el fondo son casi de mártires, casi un mito. Bueno, las nuevas religiones necesitan nuevos santos. Exactamente. Así que una situación súper compleja en la que, claro, Alemania no va a poder pagar, ¿ya? Los franceses efectivamente van a ocupar la zona del Ruhr, y después, si a eso tú le agregas la crisis del año 29, en la que Estados Unidos, con la política del New Deal, se va a ir hacia adentro, y por lo tanto van a eliminarse los préstamos. Eso explica que finalmente Hitler llegara al poder. Exactamente. Porque efectivamente la política se va a radicalizar. Eran los comunistas, o eran los nacionalsocialistas. Fueron los nacionalsocialistas y fueron perversos. Pero si hubiesen sido los comunistas no habrían sido mejores. Claro. O sea, Alemania estaba básicamente en una decisión: elige Satán o el demonio. Básicamente son lo mismo. Entonces, efectivamente, el mundo nacionalsocialista va a ser un mundo en que la estatización, la visión estatal que venía desde Bismarck, se va a profundizar, o sea, esa idea del estado de bienestar, un estado que te da la vida completa. Y por lo tanto, ciertamente, después de lo que habían vivido, eso va a hacer que muchos o todos se hagan nazis. Ahora no podías no serlo, es un estado total. El totalitarismo quiere decir eso, se mete hasta en la vía privada. Va a ser un horror, porque además va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente Alemania va a quedar muy magullada. ¿Para qué decir su animadversión para con los judíos, que va a terminar en el Holocausto, que es de los probablemente, porque claro, pogroms existieron siempre en la historia, es verdad, pero este va a ser un pogrom a escala industrial, que además tiene la carga de todo este darwinismo social, que podríamos decir es una pseudociencia que justifica lo injustificable. Entonces, esa es la razón por la que cuando uno piensa en el mal, piensa en el mundo nazi. Ahora, efectivamente, el mal es básicamente cuando uno deja de entender objetivamente lo bueno y lo malo. O sea, es la ausencia, podríamos decir, de Dios. Ya que tanto, todo estado total la tiene porque quiere ser Dios. Claro. Como concepto, digámoslo así. Es lo que la Hannah Arendt posteriormente hace la comparación entre el nacionalsocialismo y el comunismo, definiendo que esos son los dos totalitarismos, y planteando también que en los totalitarismos se produce lo que ella llama la banalización del mal. Básicamente por la burocracia que diluye al individuo y la responsabilidad individual. Claro.
Claro, Tremendo. ella lo hace cuando hace el análisis en el Del fondo juicio de Eichmann. exactamente, que bueno, no, y era como, la responsabilidad era una cosa como en cadena, o sea, yo obedecí la orden de yo obedecí la del anterior, y por lo tanto finalmente nadie se siente responsable de haber tomado las decisiones que tomaron y de haber matado a la cantidad de gente que mataron. O sea, Exactamente. Ahora, Alemania quedó destruida. Destruida. Después de esto es lo que se llama la hora cero. Sí, pues, y hoy, entre paréntesis, pues, es ciencia ficción, ¿ah? Pero si Alemania es el país más importante de Europa, a pesar de la crisis económica en la que está, pero su peso hasta hace unos años atrás era importante. Si uno hiciera como ciencia ficción y pensar que no hubieran perdido las dos guerras mundiales que permitieron que Estados Unidos se convirtiera en la potencia del mundo, Sí. ¿qué habría pasado si Alemania no hubiera perdido? Wir sprechen Deutsch. Estaríamos hablando todo alemán. No, ciertamente, Exactamente. ciertamente. Ahora, Alemania quedó diezmada, la hora cero, que es algo tremendo. Todas las ciudades alemanas fueron bombardeadas al final de la guerra. Además, Alemania va a quedar dividida en 4 zonas, al poco tiempo por el sitio en Berlín, porque Berlín va a quedar dentro de la esfera soviética y Stalin va a querer hacerle un sitio y un bloqueo, básicamente, y eso va a permitir, o más bien va a dar paso al puente aéreo que, digamos, Estados Unidos no permite que caiga Berlín, que es algo carísimo, pero es política. Y ahí se devuelven las zonas occidentales, es decir, se constituye, devuelve Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y constituye la República Bundesrepublik Deutschland, que es la República Federal, y toman como canciller a Konrad Adenauer. Y por el otro lado se constituye la Deutsche Demokratische Republik, que es la Alemania democrática, que democrática tenía el puro nombre, donde efectivamente va a imperar el mundo de planificación central y la visión soviética. Walter Ulbricht va a estar ahí. Pero estas dos Alemanias divididas, Berlín a su vez dividido, todavía va a ser permeable. Pero claramente el cambio de la Alemania federal, tomando la economía social de mercado con Ludwig Erhard, que va a liberar los precios, a hacer todo lo contrario de lo que estaba en el ambiente, eran todos keynesianos, ¿ya? Y los que no eran keynesianos eran abiertamente comunistas, ¿ya? Y por lo tanto el comunismo va a ser el deterioro económico, mientras que la economía social de mercado, el milagro alemán, y esto va a hacer que la gente migre para estar mejor desde la Alemania democrática a la Alemania federal. Y eso finalmente va a llevar a que el año 61 se construye el muro. 13 de agosto de 1961, Ulbricht había dicho un poco tiempo antes, nadie está pensando en construir un muro, sin embargo, piensen ustedes, agosto como febrero, imagínense la noche de febrero, que uno está de vacaciones, bueno, un día lunes los alemanes se levantaron y la ciudad de Berlín estaba llena todavía no era un muro, pero sí alambradas que habían dividido la ciudad. Y poco a poco se construye este muro que se fue sofisticando con el tiempo, se le fueron poniendo cada vez más métodos en fondo para evitar que la gente saliera. O sea, es un muro que se construyó para encerrar, ¿ya? Sí. A la gente y evitar que emigraran hacia el territorio. Muros ha habido mucho en la historia y siempre son para evitar que la gente entre y para que la gente, si entre, pague los impuestos. Este es el único muro que es para que la gente no salga. Así es. Realmente eso es una vergüenza. Sí. Yo creo que hay mucha gente que hoy día lo tiene olvidado, porque cuando tú vas a Berlín, yo estuve en Berlín hace unos años atrás, realmente tú dices, es como si no hubiese existido. Sí, solo hay como una línea de adoquines que muestra por dónde iba, pero eso indica que probablemente los alemanes de ambos lados estaban completa y absolutamente ansiosos, desesperados por votar ese muro de la vergüenza, y tratando en el fondo de olvidar y de que nunca más en la historia ocurra algo así. Pero el problema de olvidarlo, de dejarlo así es que puede volver a pasar. Es que puede volver a pasar. Sin duda. Bueno, el muro va a estar ahí presente, pero efectivamente en el año 89 el bloque, digamos, oriental va a terminar quebrando. El muro cae porque quiebra económicamente. Y porque nadie además, da la orden. La Unión Soviética estaba quebrada. En una situación y si la Unión Soviética, cuando Gorbachev llega y le dice, en ese momento estaba Erich Honecker. Erich Honecker, sí, que vino a morirse acá. Erich Honecker había planteado que iba a construir un muro de cuarta generación que iba a durar 1000 años más o menos, y Gorbachev le dice, no puedo seguir sosteniendo a la Alemania democrática, y por lo tanto quiebra y el muro se cae. Y el muro se cae y va a iniciar el momento de la reunificación, algo complejo para el resto de Europa. Siempre le temieron mucho a Alemania. De hecho, el Reino Unido va a ser el que más se va a oponer. En ese minuto Margaret Thatcher. Pero finalmente Helmut Kohl
se le acepta la reunificación, tiene que incorporar esta zona que estaba mucho más retrasada. Sin embargo, los alemanes son trabajadores y logra este milagro de volver a reintegrar a toda Alemania. Y ya ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la figura de Angela Merkel, porque ella, si bien había nacido en la Alemania federal, su familia se había trasladado a la Alemania democrática cuando era niño, y después, cuando el muro se rigidizó, quedó al otro lado. De hecho, ella fue parte de la juventud comunista, de la Stasi, todo ese tipo de cosas. Y después pasó a la oposición clandestina, porque hay todo un movimiento detrás del muro, y luego va a entrar a la CDU a trabajar con Helmut Kohl. Ella también va a ser parte de la caída de Kohl, porque Kohl va a caer después de que se destapan temas de financiamiento ilegal de la política. ¿En serio hay financiamiento ilegal de la política? Sí, mira tú, siempre ha existido. Sí. Hasta en Alemania. Hasta en Alemania, sí, mira, qué curioso cómo se repiten las cosas. Sí, pues bueno, y ella va a venir después el periodo de Gerhard Schröder, y bueno, finalmente en el año 2005 se inicia la era Merkel. Y la era Merkel, es larga, porque es hasta el año 2021, son como 16 años, era la primera mujer en convertirse en canciller alemana, además la más joven. Y como que siempre se ha querido decir, y cuando también ella dejó el poder en el 2021, como quisieron equipararla a la figura de Margaret Thatcher, pero la verdad es que ahora que uno lo analiza ya con perspectiva y viendo las consecuencias que tuvieron, las políticas y los errores que ella cometió, o sea, nada más lejos que Margaret Thatcher. No, y de hecho ella va a tomar medidas que van a ser muy dramáticas, porque primero va a comulgar con toda lo que llamamos hoy día Agenda 2030, esta visión donde la ideología se mete en causas identitarias. Ella básicamente las va a tomar, va a tener una política de la migración que va a ser irresponsable, porque hoy día lo que está viviendo Alemania tiene que ver con esa política abierta que va más allá de lo sensato, va por lo mismo a cuadrarse con las energías verdes a un punto de gastar una cantidad de dinero en subvenciones que por otra parte va a cerrar las centrales nucleares, lo que va a hacer que sean dependientes de Rusia, lo que hoy día están viviendo en relación a Ucrania. Sí, hoy día teniendo que volver a utilizar, ponte tú, el carbón. El carbón, o sea, que lejos es lo menos verde que puede existir. Claro. Por otra parte, todo el tema ambiental en relación a los agricultores, un tema tremendo. O sea, la política Merkel, aunque era una mujer de centro derecha, según concepción, tuvo una visión bastante de izquierda. Y un poco es lo que vemos hoy día, porque hoy día ha ganado nuevamente la CDU, y efectivamente tú dices, bueno, van a gobernar con las ideas de la derecha. No, van a gobernar con las ideas de la izquierda. Entonces, bueno, ¿qué importa que gane la izquierda o que gane la derecha, o la supuesta derecha, cuando básicamente no se enmiendan las políticas económicas? Si hay algo súper claro, hay medidas que funcionan y hay medidas que no funcionan. Y entonces uno debiera intentar copiar aquellas que funcionan. Claro, el tema es que en Europa en general, o sea, en la Unión Europea, el Consejo, claro, las medidas desde el Consejo Europeo, en el fondo están primando las ideas keynesianas, cometiendo en el fondo los mismos errores, en el fondo poniéndose de rodillas frente a esa Agenda 2030. Francia es un horror, o sea, Francia el gasto del Estado es el 58% del PIB, o sea, es algo brutal. Y estos países queriendo poner también como ejemplo lo que ocurre en la España de Pedro Sánchez, diciendo que es un país que va para arriba producto de lo que es el turismo, pero la verdad es que Sánchez lo está haciendo en base a deuda, sí, claro, mostrando recuperación económica, pero en base a deuda, que finalmente les va a pasar la cuenta a los españoles, y además los españoles están con una cifra de desempleo que es horrorosa. Así que en general no es que Alemania hoy día esté mal, sino que Europa. Sí, pero han surgido nuevas liderazgos. Bueno, este grupo Alternativa para... Claro, bueno, Alternative für Deutschland es un grupo que creció mucho entre las elecciones del 21 y las elecciones del 25. De hecho, toda la zona que fue la antigua Alemania democrática votó por ellos, pero particularmente porque ellos saben lo que es el comunismo, lo entienden de una manera distinta, lo vivieron, todavía hay recuerdo de eso. Y claro, hoy día se ha tratado de declarar que esto es antidemocrático. Pero creo que ellos mismos se han defendido que de qué tiene de antidemocrático. Entonces aquí viene una pregunta. Parte de la democracia no solamente las elecciones, sino que está la libertad de expresión, la libertad de opinión. Y la libertad de disentir y de poder decir... Por eso. Y no son nazis. O sea, cuando les dicen que son nazis, no son nazis. Entonces,
ahí está eso, pero además en Europa hay liderazgos que de alguna manera están moviendo un poco los cercos, lo que da algo de esperanza. Y a esto si tú le sumas un Estados Unidos que está moviendo la aguja hacia allá, una Argentina que de alguna manera, ser un país que estaba en el charco profundo, Sí. está comenzando a tener brotes verdes, bueno, tal vez Vamos a haya ver. alguna esperanza. Vamos, ojalá. Bueno, Ojalá en sea fin. así. ¿Para Muchas qué gracias, estuvo decirte? muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Siempre un placer. Dejar los invitados para los viajes, ¿no es cierto? Tenemos en agosto Sí. el norte de Inglaterra y Escocia, así que si quieren ir, nos escriben magdalena@redcultural y bárbara@redcultural.cl. Y tenemos en octubre Francia, una Francia. Sí, vamos a ir para Así que- Francia. Y bueno, todos los lunes estamos en el restaurante El Toro, así que si alguien quiere ir a nuestras clases y vernos en vivo y en directo, nos escribe nos a los escribe. mails. Así que nos estamos viendo. Muchos cariños. Gracias, Preparita. Chao, chao.